Nuestra historia comenzó cuando me casé con Marcos, el amor de mi vida. Fue un hermoso día, rodeado de nuestros seres queridos, en una pequeña iglesia de la ciudad donde crecimos. Recuerdo cada detalle de ese día como si fuera ayer. Mi vestido blanco, la sonrisa de Marcos al ver las lágrimas de felicidad de nuestras madres, caminando por el pasillo. Después celebramos la ceremonia con una recepción sencilla en el jardín de la casa de mis padres. Bailamos, reímos y brindamos juntos por nuestro futuro. Unos meses después de la boda, Marcos sugirió que nos mudáramos a la finca familiar. Su padre, Javier, estaba solo desde que falleció su esposa hace unos años, y Marcos sintió que era su deber estar cerca de él para ayudar en la granja. Me sentí un poco insegura con este gran cambio en nuestras vidas. Crecí en el pueblo y nunca había vivido en una granja, pero sabía cuánto esto era importante para Marcos. Entonces acepté con una sonrisa y empacamos nuestras cosas, despidiéndonos de nuestras familias y amigos. La finca estaba a unas pocas horas de distancia, así que fue un viaje largo, pero cumplió con mis expectativas. En el camino, Marcos me contó historias de su infancia en la granja. Mientras ayudaba a su padre con los animales y cultivos, pude ver la pasión y el amor que él sentía por ese lugar. Cuando llegamos, Javier nos recibió con un cálido abrazo. Era un hombre alto y robusto, con manos callosas por trabajar duro en la granja. A pesar de la tristeza en sus ojos por la pérdida de su esposa, nos recibió con una sonrisa genuina y nos mostró la casa donde viviríamos. Un edificio encantador con un amplio balcón que daba a los vastos campos verdes. Mientras desempacábamos nuestras maletas y nos acomodábamos, Marcos y su familia lo hacían todo, y yo no sabía entonces que este cambio marcaría el comienzo de una serie de eventos que cambiarían mi vida para siempre, poniendo a prueba mi matrimonio, mis valores y todo lo que creía saber sobre el amor y la lealtad. Las primeras semanas en la granja fueron un periodo de adaptación. Acostumbrada a la vida en el pueblo, tuve que aprender rápidamente a adaptarme al ritmo y exigencias de la vida rural. Por otro lado, Marcos parecía estar en su elemento. Siempre se levantaba temprano por las mañanas con ganas de empezar el día, trabajando con su padre, mientras yo me ocupaba de las tareas del hogar. Cocinar, limpiar y tratar de hacer de nuestra casa un hogar acogedor. También ayudé a Javier con el jardín, conociendo poco a poco sobre las diferentes verduras y hierbas. Con Marcos pasando cada vez más tiempo en el campo, Javier y yo empezamos a pasar más tiempo juntos. No fueron solo pequeñas interacciones, como un saludo por la mañana o una taza de café compartida en la tarde, sino que con el tiempo nuestras conversaciones se hicieron más largas y personales. Javier me habló de su juventud, cuando conoció a la madre de Marcos y cómo juntos construyeron la granja desde cero. Habló de ello con tanto amor y anhelo que no podía dejarlo ir sin hacerme emocionalmente a cambio. Le conté sobre mi vida en la ciudad, mis sueños y esperanzas para el futuro con Marcos. Sin darme cuenta, comencé a anhelar estos momentos con Javier. Su presencia era reconfortante. Siempre tenía una palabra amable o un chiste para hacerme reír, o un hombro para apoyarme. Recuerdo un día en que Marcos tuvo que ir a la ciudad a comprar repuestos para el tractor. Javier y yo pasamos toda la tarde en el jardín, cosechando verduras y hablando sobre la vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, nos sentamos en el porche, bebiendo té helado y admirando los colores del atardecer. En ese momento sentí una conexión con Javier que no podía explicar. Una sensación de comodidad y comprensión mutua. Mirando hacia atrás, puedo ver que fue en ese momento cuando las cosas empezaron a cambiar entre nosotros. Lo que comenzó como una simple amistad entre una nuera y un suegro, se estaba convirtiendo poco a poco en algo más profundo y complicado. Pero yo estaba demasiado ciega para verlo. Estaba absorta en la calidez y atención que Javier ahora me ofrecía.
Me di cuenta de que estaba caminando en una línea peligrosa que amenazaba destruir todo lo que había construido con Marcos. En ese momento, inmersa en mi soledad y necesidad de conexión, no pude ver los signos de alerta. Me dejé llevar por la corriente de emociones, sin saber que estaba caminando hacia aguas turbulentas que pronto me amenazarían con ahogarme. El día que Marcos fue a la ciudad a comprar repuestos, Javier y yo nos encontramos solos en casa durante un caluroso verano. El aire estaba cargado de una tensión que había ido creciendo entre nosotros durante semanas, tal vez hasta meses. Decidí hacer limonada fresca para aliviar el calor. Mientras exprimía los limones, sentí la mirada de Javier sobre mí. Era una mirada que había estado notando todo el tiempo. Algo incómodo, pero emocionante al mismo tiempo. Traté de ignorarlo, concentrándome en la tarea. Pero cuando terminé y le ofrecí una copa, nuestros dedos se tocaron, enviando una corriente eléctrica a través de mi cuerpo. Sentados en la mesa de la cocina, bebimos en silencio, pero el aire estaba lleno de palabras no dichas y deseos reprimidos. Finalmente Javier rompió el silencio. «Paula, hay algo que quiero decirte». Esto empezó hace mucho tiempo. Su voz era baja y ronca. «Sé que esto está mal, pero no puedo continuar fingiendo que no siento nada por ti». Sus palabras me sorprendieron. Aunque siempre lo supe, sentía algo por él. Escucharlo en voz alta hizo todo más real. No pude ignorarlo más. A Javier le respondí tartamudeando. «No sé qué decir». Él continuó. «Eso no es todo. Estoy casado contigo». «Lo sé», dijo acercándose a mí. «Pero no puedo evitar lo que siento. Cuando estoy contigo, me siento vivo». Sus palabras tocaron una parte de mi corazón que intentaba ignorar. Porque la verdad es que yo también tenía sentimientos por Javier. Él me hizo sentir valorada de alguna manera, como Marcos no lo había hecho en mucho tiempo. Antes de poder contenerme o pensar en las consecuencias, me encontré inclinándome hacia él. Mi piel ardiendo, el fuego quemando por dentro. Me perdí en ese momento. Era una pasión creciente entre nosotros. Durante todo este tiempo, habíamos hecho el amor ahí mismo, en la mesa de la cocina, con desesperación y necesidad como nunca antes había sentido. Mientras estábamos acostados juntos, tratando de recuperar el aliento, comenzó a desvanecerse la realidad. Había engañado a mi marido, cruzado una línea que no podría deshacer. Si llegaste hasta acá, apoya con tu like en el video. Y continuemos. El amor y la ternura en los ojos de Javier eran innegables, pero no podía arrepentirme completamente. Ese día marcó un punto de inflexión en nuestras vidas. Sabíamos que nada sería como antes. Estaba mal, pero no podíamos negarlo. Los sentimientos surgieron entre nosotros y, desde ese momento, nos enmarcamos en un romance secreto, robando momentos juntos siempre que fuera posible. Vivíamos por breves momentos felices gracias a nuestro amor prohibido, siempre sabiendo muy bien cuán alto sería el precio que tendríamos que pagar por nuestro breve momento de pasión. En los meses siguientes, Javier y yo nos entregamos a nuestro romance secreto, aprovechando todas las oportunidades para estar juntos. Cada momento robado cuando Marcos estaba ocupado o había abandonado la granja, donde nos conocimos, ya fuera en el granero o en los campos de maíz, donde teníamos intimidad. Cada vez que estábamos juntos, el mundo exterior desaparecía. Éramos solo nosotros dos, perdidos en nuestro amor y la conexión que habíamos forjado. Recuerdo un día en particular. Marcos había ido a la ciudad para una reunión con otros agricultores de la región, y aproveché la oportunidad para hacer un picnic en la campiña detrás de la casa. Extendimos una manta debajo de un gran roble y nos quedamos ahí, disfrutando de la comida que tenía preparada y de la compañía del otro. Mientras estábamos acostados, con la cabeza de Javier en mi regazo, sentí más felicidad de la que había sentido en mucho tiempo con él.
Podía ser completamente yo misma sin necesidad de fingir o esconderme. Fue un sentimiento embriagador. Ojalá pudiéramos quedarnos aquí para siempre. Susurré, acariciando su cabello. Solos tú y yo, sin tener que escondernos. Javier suspiró. Sí, el amor que daría cualquier cosa para estar contigo así todo el tiempo, sin tener que robar esos momentos. Pero ambos sabíamos que eso era imposible. Yo todavía estaba casada con Marcos y Javier era su padre. Lo que estábamos haciendo no era simplemente moralmente cuestionable, sino que también tenía el potencial de destruir nuestra familia. A pesar de esto, logramos dejar de vernos. Fue como si una fuerza magnética atrajera algo hacia nosotros, más poderoso que la razón o el juicio. Cada vez que lo intentábamos terminar con todo, terminábamos volviendo a estar juntos, incapaces de resistir la atracción. Pero incluso en medio de nuestra felicidad, la culpa siempre estaba presente. Cada vez que miraba a Marcos, cada vez que me besaba o jugaba con él, sentía una punzada de remordimiento. Me estaba cogiendo a mi marido, el hombre con quien prometí pasar el resto de mi vida. Intenté racionalizar lo que estaba haciendo, diciéndome que Marcos era distante y ya no me prestaba atención como antes. Traté de convencerme de que lo que Javier y yo teníamos era un amor especial que solo aparece una vez en la vida, pero en el fondo sabía que esto era justo lo que sentía. La verdad es que permití que mis propios deseos egoístas tomaran precedencia sobre mi compromiso con el matrimonio. Mi voluntad era débil y sucumbía a la tentación sin pensar en las consecuencias. Estas consecuencias, como pronto descubriría, serían más serias de lo que nunca podría imaginar. A pesar de nuestra cautela y todos nuestros esfuerzos para mantener nuestro romance en secreto, la verdad tiene una manera de salir a la superficie. Y cuando eso sucedió, amenazó con destruir no solo mi matrimonio, sino toda la vida que había construido. El día en que nuestro secreto fue descubierto comenzó así. Cualquier otro día, Marcos salió temprano a supervisar la reparación de una valla en el extremo norte de la propiedad. Javier y yo aprovechamos la oportunidad para encontrarnos en el granero. Estábamos tan absortos el uno en el otro, tan perdidos en nuestro mundo, que no escuchamos los pasos acercándose hasta que fue demasiado tarde. Al final de la tarde, se abrió la puerta del granero. Pedro, uno de los trabajadores en la granja, apareció. Su cara pasó de sorpresa al enojo y luego al disgusto en cuestión de segundos. «Doña Paula, don Javier, ¿qué está sucediendo aquí?» Me alejé de Javier como si su tacto me quemara. Con el corazón latiendo fuerte en el pecho, le dije a Pedro: «Esto no es lo que parece». Pero, incluso mientras hablaba, sabía cuán débiles e inverosímiles sonaban mis palabras. Pedro nos había visto abrazados apasionadamente, nuestros cuerpos entrelazados de una manera que no dejó dudas sobre la naturaleza de nuestra relación. «No creo en esto», dijo Pedro. «Don Marcos, confía en ti, y así es como pagas». «Pedro, por favor, ya lo sé, se ve mal. Pero, ¿si pudieras darnos una oportunidad para explicar?» Traté de discutir, pero Pedro no estaba dispuesto a escuchar. «No hay nada que explicar. Lo que están haciendo está mal, y don Marcos se lo merece». Sé que dio media vuelta y salió del granero, dejando a Javier y a mí mirándonos el uno al otro con horror, al saber que nuestro mundo estaba a punto de desmoronarse. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones. Pedro, fiel a su palabra, confrontó a Javier y le dijo que necesitaba contarle a Marcos lo que había pasado. Vi a Javier consumido por la culpa y el remordimiento, y accedió. Lo recuerdo claramente. Desde la noche en que todo salió a la superficie, Marcos acababa de regresar del campo, y estábamos sentados a cenar cuando Javier pidió hablar con él en privado. Mientras se alejaban, le retorcían las manos por ansiedad,
con el estómago hecho un nudo. Me tomó mucho tiempo escuchar cómo Marcos gritaba, normalmente tan tranquilo y suave. Mi esposa con mi propio padre. Poco después, escuché el sonido del vidrio romperse. Nunca vine aquí para mal, dijiste. Pero él no quiso escuchar mis excusas. ¿Cómo puedes hacerme esto con él?, susurró, su voz rota. No tenía respuestas para él. Ni faltas de respuesta podrían aliviar su dolor, ni justificar lo que había hecho. Todo lo que pude hacer fue llorar y suplicar por su perdón, sabiendo que había cometido algo imperdonable. Esa noche, mientras Marcos ordenaba sus cosas para salir de la finca, sabía que nuestro matrimonio había terminado. La confianza que construimos y todo lo compartido fue destruido por mi traición. Aunque una parte de mí todavía anhelaba a Javier, sabía que nuestro romance nunca sobreviviría al escrutinio público, ni al juicio, y condena a los cuales ciertamente me enfrentaría. Mientras miraba a Marcos alejarse en su camioneta, su silueta desapareciendo en la noche, se sintió como si una parte de mí hubiera muerto. Perdí a mi marido, mi vida y todo por un momento de pasión, un momento de debilidad que ahora me sigue siempre. En los días siguientes tras la salida de Marcos, la granja se sumió en un estado de caos y confusión. Los trabajadores leales a mi familia desde hace años me miraban con una mezcla de pena y desconfianza. Podía escuchar susurros cuando pensaban que no los estaba escuchando. Sus especulaciones sobre la naturaleza de mi relación con Javier. Javier, a su vez, fue consumido por la culpa, sentado en el porche mirando el horizonte con los ojos vacíos. Con una tensa formalidad, tanto consciente del abismo que ahora se abría entre nosotros, me dijo: «Tenemos que poner fin a esto». Un día, me dijo con voz cansada y derrotada: «Lo que hicimos estuvo mal, Paula. Esto no puede continuar». «No a costa de la felicidad de Marcos», dijo Javier con voz cargada de tristeza. Sabía que tenía razón, pero eso no hacía más fácil reducir el dolor. A pesar del sufrimiento causado por las circunstancias, mis sentimientos por Javier no cambiaron. Yo todavía lo amaba, todavía anhelaba su toque y presencia, pero también amaba a Marcos. Él fue mi compañero, mi mejor amigo durante tantos años. La idea de perderlo y tener que afrontar la vida sin él a mi lado era casi insoportable. La semana siguiente, intenté ponerme en contacto desesperadamente con Marcos. Le dejé innumerables mensajes, rogándole regresar a casa, prometiendo resolver las cosas, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Marcos se había ido y todos los días pasaban sin darme cuenta. Tal vez él nunca volvería. Mientras tanto, mi culpa me consumió, y comencé a descuidar mis tareas en la granja, pasando horas en cama llorando hasta no tener más lágrimas. Javier trató de consolarme, pero su presencia solo servía como recordatorio doloroso de lo que habíamos hecho y del dolor causado. Durante ese tiempo, los rumores comenzaron. Al principio eran solo susurros, miradas furtivas y murmullos detrás de manos levantadas, pero pronto se convirtieron en algo más insidioso. Escuché que ella planeó todo esto desde el principio, dijo una mujer en el mercado de la ciudad. Se casó con Marcos solo para acercarse a su padre, respondió otra. Siempre supe que había algo extraño en ella, comentó un tercero. Pobre, Marcos merece algo mucho mejor, añadió alguien más. No pude escuchar más. Descansé y terminé huyendo del mercado con lágrimas quemando mis ojos y el corazón latiendo fuerte en el pecho. Eso era todo lo que todos pensaban de mí, que yo era una oportunista, una destructora de hogares. A medida que los días cambiaban, en una semana me di cuenta de que no podía escapar de los susurros y las miradas acusatorias de mi transgresión. La traición se había convertido en tema de la ciudad. Ya no era Paula, la esposa de la nuera de Marcos.
Ahora yo era Paula, la adúltera, la mujer que rompió su voto sagrado de matrimonio. Y aunque una parte de mí quería gritar y defender mi amor por Javier, sabía que era inútil porque terminaría sin importar mis sentimientos. Lo que había hecho fue mal. Engañé a mi marido, destruí mi matrimonio y ahora tenía que afrontar las consecuencias de mis acciones, sin importar lo doloroso que fuera. La noticia del divorcio llegó en un sobre blanco opaco, entregado por un mensajero en una mañana gris y lluviosa. Aunque estaba esperando esto y sabía en mi corazón que era inevitable, ver las palabras ahí escritas en blanco y negro fue un golpe. El frío lenguaje legal lo hizo todo parecer aún más real. Marcos definitivamente estaba pidiendo el divorcio, citando diferencias irreconciliables. Pero sabía la verdad. Fue mi infidelidad, mi traición lo que nos trajo aquí. Firmé los papeles con manos temblorosas, lágrimas fluyendo por mi cara y manchando la tinta. Fue oficial. Ahora mi matrimonio había terminado, destruido por mis propias acciones egoístas. En los siguientes días, me alejé de la finca. Ya no quería tener nada que ver con el lugar ni con los recuerdos que mantenía. La noticia me golpeó con fuerza. Esa finca era el sueño de Marcos, el legado que él esperaba construir y transmitir a nuestros hijos. Y ahora, por mi culpa, él estaba renunciando a todo. Con el paso del tiempo, semanas me di cuenta de que no podía quedarme en la finca. Cada rincón, cada viga estaban impregnados de recuerdos. Recuerdos de mi vida con Marcos. Nuestra felicidad antes de que yo arruinara todo. También estaban los recuerdos de Javier, de nuestras reuniones clandestinas y la pasión prohibida que me consumía. Era demasiado. Comencé a empacar mis cosas poco a poco, al principio, luego con una urgencia creciente. No sabía por dónde ir o qué haría, pero sabía que necesitaba escapar. Necesitaba escapar de los recordatorios constantes de mis errores y de mi pena. La noche antes de irme, Javier vino a mí. Parecía haber envejecido en los últimos meses. El peso de nuestra culpa y dolor estaba grabado en su cara. «No necesitas hacer esto», dijo con la voz ronca por la emoción. «Podríamos quedarnos, podríamos intentarlo». Pero negué con la cabeza, con lágrimas llenándome los ojos. «No podemos, Javier. Fue un error, un hermoso error y enamorado, pero aún así, un error. Yo necesito irme. Necesito encontrar una forma de vivir con lo que hicimos». Él no discutió, tal vez reconociendo la verdad en mis palabras. Luego me abrazó fuerte y desesperadamente, como si pudiera protegerme de todo el dolor y el arrepentimiento que llevábamos. Por un momento me permití perderme en su abrazo por última vez, pero ambos sabíamos que este era el final. Nuestro amor, por más poderoso y agotador que hubiera sido, no podía sobrevivir a la luz de lo que habíamos experimentado. De hecho, fui manchada, envenenada por la culpa y la traición. Me limpié los labios y, con un último adiós, una última mirada a la vida que había destruido. Así me dirigí completamente hacia un futuro incierto, pero esperaba que podría traer, si no felicidad, al menos un poco de paz. Ha sido casi un año desde que salí de la finca y desde que mi vida se desmoronó en millones de piezas irreparables. Fue un año de introspección, del dolor y lentamente de aceptación. Después de partir, viajé sin rumbo por un tiempo, haciendo trabajos ocasionales donde logré encontrarme, como camarera o recepcionista en una carretera humilde. Nunca pasé mucho tiempo en un lugar, siempre en movimiento, siempre buscando algo. Tal vez estaba buscando una manera de escapar de los recuerdos de mi culpa, o tal vez solo estaba buscando un lugar desde donde podría empezar de nuevo, donde podría ser alguien más, quien no fuera la mujer que engañó a su marido con su suegro. Durante ese tiempo, finalmente tuve noticias de Marcos.
Me contactó a través de su abogado para discutir los detalles finales del acuerdo del divorcio y la división del patrimonio. Sus mensajes fueron cortos, profesionales y completamente desprovistos de cualquier emoción personal. Era como si se estuviera comunicando con un extraño, y no con la mujer con quien compartió su vida durante años. Y tal vez ahora era un extraño para él. La mujer a quien amaba había dejado de existir en el momento en el que me entregué a la pasión por su padre. Yo era simplemente alguien a quien una vez conoció. Alguien que le causó daño irreparable. Las cosas con Javier estaban igualmente tensas. A veces hablamos por teléfono en conversaciones silenciosas, cortas y dolorosas. «Vergonzoso», dijo él. «Nos amábamos, sí, pero también destruimos tantas vidas en el proceso que incluía a él». «¿Cómo sigues adelante de algo así?», pregunté. Así que finalmente encontré el camino de regreso a mi ciudad natal. Me mudé a un pequeño apartamento y logré un trabajo en una librería local. Poco a poco, comencé a reconstruir mi vida. No fue fácil. Había días en que el peso de mi culpa era casi insoportable, cuando quería solo rendirme y dejarme consumir por mi dolor y mi arrepentimiento. Pero de alguna manera, continué porque sabía que necesitaba hacer esto. Sabía que se lo debía a Marcos, Javier y a mí misma. Ahora, mirando durante el último año, me doy cuenta de que, aunque he perdido mucho, también he ganado algo mayor. Una comprensión invaluable y profunda sobre mí misma y lo que significa realmente amar y perdonar. Me di cuenta de mucho sobre mí, mis fortalezas y debilidades, mi capacidad para amar y herir. No sé lo que me depara el futuro. Todavía hay mucho dolor y mucho por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, siento un rayo de esperanza, sintiendo que tal vez, solo tal vez, yo puedo encontrar una manera de llegar a mí misma para perdonar y seguir adelante porque, después de todo, eso es lo que todos podemos hacer. Seguir así, un día a la vez, con la esperanza de que el futuro traerá nuevos comienzos y segundas oportunidades. Y quién sabe, que con el tiempo pueda encontrar una manera de hacer las paces con mi pasado y abrazar plenamente el presente. Porque sí, cometí errores que me seguirán por el resto de mi vida, pero también sé que soy más que mis errores y fracasos. Soy una sobreviviente, una luchadora, y no importa lo que la vida me depare. Me encontraré la fuerza para afrontar un paso a la vez, un día a la vez. Seguiré porque esto es todo lo que debo hacer. Por Marcos, por Javier, pero sobre todo, por mí misma. Esa fue mi historia. Si te ha gustado, no olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos relatos. Adiós.